lograr. Acompáñenme a la palabra de Dios a 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Estamos trabajando la historia de Mefiboset, de David, de Saúl, de Jonatán. Ya lo tiene, 2 de Samuel 4:4. Dice la palabra de Dios: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo. ¿Qué tenía Jonatán? ¿Y cómo estaba el hijo? Lisiado de los pies. Tenía 5 años. ¿Cuántos añitos tenía? 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó. ¿Qué hizo la nodriza? Pero no solo le tomó, sino que huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, dice la palabra, se le cayó el niño. ¿Y cómo quedó? Y quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset. Yo quiero que incline su rostro, vamos a orar. Padre, hoy en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú puedas hablar a lo profundo de nuestro corazón y traer revelación. Queremos oír tu voz. Queremos que tú nos hables a través de tu bendita palabra, Señor, y que sigas trabajando en nuestro corazón. La palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Espíritu Santo de Dios, que la palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y la iglesia de Dios dice: amén. Estamos trabajando la historia, la palabra de la historia de Mefiboset. Mefiboset, un niño que a los 5 años, un niño que tenía 5 años, pero nació siendo príncipe de Israel. ¿Por qué nació siendo príncipe? Porque él era el hijo del heredero directo al trono. Jonatán se llamaba su papá. Y a su vez el padre de Jonatán se llamó Saúl, que fue el primer rey de Israel. Me llama la atención porque Mefiboset, al ser príncipe, al ser uno de los herederos del trono, Mefiboset nació y tenía todas las comodidades, siendo príncipe, siendo hijo de rey, siendo hijo de reyes. Su abuelo era un rey, su papá era un rey también. Pero como lo acabamos de leer, todo iba bien hasta que comenzó a ir mal. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que todas las cosas van bien hasta que de un momento a otro comienzan a ir mal. Y dice la palabra que cuando tenía 5 años, a temprana edad, sufrió una experiencia personal, sufrió una experiencia emocional, sufrió una experiencia física, una experiencia espiritual, una situación traumática, una situación dolorosa a temprana edad, lo cual marcó su vida. Cuando yo veo la historia de Mefiboset, yo me puedo reflejar en la historia de Mefiboset. Yo puedo ver a muchas personas reflejadas en la historia de Mefiboset, porque ¿cuántos no hemos tenido una situación traumática? Levánteme la mano, algo que nos haya marcado, ya sea a temprana edad, ya sea en la adolescencia, ya sea en la juventud, ya sea en la adultez, ya sea en la vejez. Si ve que todos nos identificamos con Mefiboset. Mefiboset de un momento a otro perdió su comodidad, su bienestar. Quizás tú estás aquí sentado y me decías: pastor, yo antes tenía X, Y, Z cosas. Yo antes trabajaba en este lugar, ahora no. Antes tenía esto, ahora no. Antes tenía unos hijos, ahora no. ¿Sabes que hay personas que se identifican plenamente con Mefiboset porque quizás la experiencia traumática fue que en algún momento de su vida perdieron un hijo? Un hijo fue asesinado, una hija fue asesinada, un hijo quizás murió de alguna enfermedad. Eso le comenzó a pasar a Mefiboset. Mefiboset vivió una situación dolorosa en la familia, como quizás tú que me estás escuchando la has vivido o la puedes estar viviendo en este momento, porque quizás tienes un papá enfermo o una mamá enferma. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Esa situación
dolorosa y traumática en Mefiboset le llevó a perder su comodidad y su bienestar, su nivel de vida, su estatus de vida. Mefiboset perdió su estatus de vida a raíz de esa tragedia. Mefiboset, y yo quiero que usted comience a notar, porque quizás usted ha perdido cosas en los últimos días, en las últimas semanas, en el último año. Mefiboset perdió su familia de manera literal. Él perdió a su abuelo murió y su padre murió y también su madre probablemente porque nunca apareció en escena. Qué doloroso es cuando perdemos un ser querido. Qué doloroso es cuando perdemos un hijo, una hija. Qué doloroso es cuando perdemos un padre, una madre. Mefiboset, con esa situación traumática, dolorosa, perdió su linaje, perdió también su parte física. ¿Cuántas personas no pierden un miembro de su cuerpo y eso genera una marca, se genera una situación difícil de superar? Perdemos una pierna, un brazo, una oreja, un dedo. Son situaciones traumáticas que marcan nuestro corazón. Y Mefiboset entonces también comenzó a perder su proyección personal. Él había nacido con el propósito de que fuera rey, de que fuera príncipe. Pero a raíz de esa situación se comenzó a desdibujar su proyección personal. ¿Sabe que eso nos pasa mucho a nosotros? Por eso algo que yo me cuido particularmente es en no perder la visión que Dios me ha dado. Porque si hay algo importante en la vida se llama visión. ¿Cómo se llama eso? La visión. Pero si hay algo que el enemigo ataca continuamente, prácticamente que todos los días, es la visión. Es que tú pierdas el panorama, es que tú pierdas el enfoque hacia donde debes andar. Como dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino sobre el que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Él, Mefiboset, a raíz de esa situación, perdió su movilidad física. Ya era una persona que dependía de otros para moverse. Yo conozco muchas personas que se han vuelto dependientes de otras para tomar decisiones en su vida. ¿Usted sí conoce gente así? Mefiboset necesitaba que otras personas le ayudaran para movilizarse, para tomar una decisión, para irse a un lugar. La historia de Mefiboset es triste porque Mefiboset perdió su libertad. Mefiboset experimentó algo. Ese accidente, esa caída de la nodriza hizo que Mefiboset perdiera algo importante en su vida. ¿Y sabe cómo se llama eso? Su autoestima. Yo veo hoy en día, dentro de la iglesia y por fuera de la iglesia, muchos Mefiboset del siglo XXI. Personas que no tienen una autoestima correcta. No tienen una estima correcta. La palabra del Señor dice que cada uno de nosotros tengamos la medida correcta de nosotros mismos. Baja autoestima es creerse más que los demás también. Y baja autoestima es creerse menos que los demás. ¿Me está comprendiendo aquí, iglesia? Y a veces nosotros tenemos experiencias traumáticas que afectan nuestra autoestima. Y tomamos palabras como Mefiboset, que cuando se presentó delante del rey David dijo: ¿quién soy yo? Que soy un perro muerto. ¿Que soy un perro qué? Muerto. Así, esa era la imagen que tenía de sí mismo Mefiboset. Yo conozco hoy mujeres que no tienen una estima correcta de sí misma. Yo conozco varones que no tienen una estima correcta de sí mismos porque quizás su patrón es el mundo. Y el problema es que hoy los hombres, tanto los hombres como las mujeres, se están comparando con el prototipo del mundo. Entonces, si de pronto tú eres una mujer muy flaquita, muy delgada, eso afecta a tu autoestima. Pero si de pronto tienes unas libritas de más, eso también afecta a tu autoestima. Y eso aplica para los hombres como para las mujeres. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Sí? Y miramos los prototipos, los estereotipos del mundo, de la mujer 90, 60, revienta. Y si nosotros, si digo revienta, si escucho bien, ¿no? Sí, revienta, la que se pone en el Facebook así la foto, pintada así con el labio y saca el rabo grandote, bendecida por Jesús.
Yo espero que usted no sea de esas. Mira a la persona que está a su lado, dígale, yo espero que usted no sea de esas. ¿Sí? O de esos, ¿no? Porque uno también se lleva sorpresas, hermano. Vaya, nos salga uno bajito en sala aquí. Ay, Andrés, Dios mío. ¿Sí? Y Mefiboset perdió su autoestima, perdió su confianza. ¿Sabes qué? Uno puede ser un Mefiboset del siglo XXI y no tener confianza en uno mismo. Claro, uno tiene que tener confianza en Dios, escúchame, pero también tenemos que tener confianza en nosotros mismos. La palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Y uno ve personas que están luchando con su autoestima, que no creen que merecen cosas mejores y más grandes. Y cuando usted tiene afectada la autoestima, usted comienza a ser una persona, un hombre, una mujer llena o lleno de complejos. ¿Conoce gente así? ¿En su familia conoce gente así? O quizás usted es como este Mefiboset del cual estamos hablando. Y nos llenamos de tantos complejos. Y obviamente los complejos le abren la puerta a la incredulidad, a la desconfianza, a la duda. Y la vida nos va pasando y nos vamos volviendo personas acomodadas como Mefiboset, porque Mefiboset vivía en un lugar que se llamaba Lodebar. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Y Lodebar era un lugar muy seco, era un lugar de miseria, era un lugar de escasez. Y el problema es que cuando no le permitimos a Dios que restaure las cosas que se quebraron, porque, escúchame, lo que se quebró en Mefiboset no solamente fueron sus pies, no solamente fue su cadera. Lo que impidió el movimiento fue su corazón. Su corazón se quebró. Yo quiero que usted se pueda imaginar por un momento un niño de 5 años que ve como toda su familia, sus abuelos, sus padres son asesinados. Como él estaba viviendo en un lugar hermoso, en un palacio, en el palacio del rey, y pasa a vivir a un lugar, porque Lodebar significa lugar sin pastos, lugar árido, seco, desértico. Esos cambios. Mire, yo conozco en una ocasión, tengo que buscar en esta cabeza que tiene tantas cosas. Una familia de la iglesia vino, ellos están viviendo en otra ciudad, pero hacen parte de esta iglesia. Y esta mujer tiene una hermana. Y el cambio del país de donde venían a Colombia afectó de tal manera a su hermanita, porque es la menor. Ella venía con 2 situaciones. Dios nos mostró que era. Lo primero es que su papá había muerto. Y fuera de eso, su papá muere y tiene que venirse a Colombia. Tiene que dejar de estudiar, tiene que despedirse de sus compañeros de estudio, porque es una chica menor de edad. En ese entonces era menor de edad. Y tiene que venir a un lugar que no conoce y tiene el corazón roto porque ya no tiene a su papá, ya no tiene a sus amigos, ya no está en la escuela donde solía estar y está en un lugar donde no conoce a nadie. Y eso comenzó a marcar la personalidad de ella para mal. La vida de Mefiboset de verdad es mucho más profunda de lo que nosotros estamos leyendo en estos cortos versículos. Mefiboset sufrió una ruptura emocional, pero también Mefiboset sufrió una ruptura espiritual. Yo lo que te quiero decir en esta mañana es que si tú no le pones cuidado a las situaciones traumáticas que has vivido en los últimos años y no buscas llevarla a restaurar en Cristo Jesús, tarde o temprano eso te va a pasar factura, si no es que ya estás experimentando las consecuencias de no haber solucionado esos problemas. ¿Cuántos me están entendiendo? Y quizás te encuentres viviendo en un Lodebar cuando Dios te quiere viviendo en el palacio del rey, porque Él es el rey, porque Él es tu padre y tú eres hijo, hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el problema de Mefiboset es que Mefiboset se acostumbró a vivir herido. Mefiboset se acostumbró a vivir en un lugar, en un territorio que no era el suyo. Mefiboset se acostumbró a vivir sin familia. Mefiboset se acostumbró a vivir sin un padre, sin una madre, y ya lo vio normal. Mefiboset se acostumbró a vivir sin un linaje. Mefiboset se acostumbró a vivir sin libertad, se acostumbró a vivir con una baja autoestima,
se acostumbró a vivir sin confianza, y el problema es que hay muchos cristianos, vuelvo y reitero, que se han acostumbrado a vivir de esa manera. Y yo quiero que mientras tú escuchas esta disertación, este mensaje, tú puedas ser muy sincero y muy sincera con lo que Dios te está hablando. Porque lo que Dios quiere hacer en este tiempo es restaurarte. ¿Cuántos lo creen? Dios quiere restaurar, sea lo que sea que hayas vivido, la experiencia traumática, la experiencia dolorosa que hayas vivido. Quizás hay personas aquí que su experiencia dolorosa fue que fueron abusados sexualmente a temprana edad. Y fue algo que te marcó y que fue tan fuerte y que te llenó de vergüenza, porque eso es lo que hace el enemigo, aprovecharse en los momentos en que somos vulnerables para decirnos sus mentiras, para manipular nuestras emociones y hacernos creer que a pesar de que fuimos abusados sexualmente, somos nosotros los que tenemos la culpa. Aló. Quizás la experiencia traumática que no has podido solucionar es que tuviste un divorcio y te divorciaste y pensaste de que por ser divorciado, y yo sí quiero ser muy claro aquí y respeto, usted sabe que somos una iglesia cristiana y hay muchas denominaciones, pero yo no estoy de acuerdo en iglesias donde una persona que se ha divorciado no puede servir en la iglesia solamente porque se divorció unos años atrás. Porque nos convertimos como los que colocan marcas en la gente. Escúcheme. Yo soy de los que creo frente al tema del divorcio que cada caso es diferente y se tiene que analizar en el contexto que es. ¿Me está entendiendo? Yo recibí una consejería con la pastora, fuimos a ministrar una ciudad donde una pastora, escúcheme, me dijo: pastor, me divorcié. Y fuimos a ministrar porque ella se sentía mal por la situación. Uno no se alegra de divorciarse, ¿sabes? Y yo le dije a ella: tú no tienes nada de qué avergonzarse, porque el contexto de la pastora que le estoy hablando, una pastora que le estamos apoyando su trabajo también allá, en la ciudad donde ella está, es que el esposo la maltrataba físicamente e intentó matarla. ¿Me está entendiendo? Entonces la golpeaba físicamente, la agredía físicamente, intentó matarla. Y yo le dije: yo respaldo ese divorcio. Porque si ella sigue con ese varón más temprano que tarde, ¿qué va a hacer? La va a matar. Y Dios no nos ha dicho eso. Aló, ¿me está entendiendo, iglesia? Pero hay gente que quizás porque antes de conocer de Cristo, o aún conociendo de Cristo, tomó una decisión quizás incorrecta y se divorció y se siente que es como el leproso en la iglesia, ¿no? Que no puede hacer nada, que está ilegalmente en la iglesia, ¿no? Y el problema es que te vas acostumbrando a eso y el enemigo te va anulando. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Cuáles son esas situaciones? Yo quiero que tú puedas pensar en esta mañana donde hay una unción de restauración. ¿A qué cosas te has acostumbrado? ¿A qué cosas te hirieron? Te partieron el alma, te partieron el corazón, te partieron la vida y te acostumbraste a vivir con eso y te estás perdiendo de vivir de la gracia y de la misericordia que el Rey Jesús te quiere extender. Mira, Mefiboset vivió una mala noticia que le cambia la vida, un suceso inesperado. Mira, iglesia, hay sucesos inesperados que nos cambian la vida. Un suceso inesperado como que mañana quizás tú que trabajas en una organización, espero que no sea tu caso, las personas que nos están viendo en pantalla, trabajas en una empresa y Lady nos dice el lunes: hasta hoy trabaja. ¿Eso nos marca la vida, sí o no? ¿Eso nos afecta un poquito la vida, sí o no? Pero escúchame, no es la sentencia final. Y yo quiero soltar aquí una palabra para aquellas personas, porque yo sé que hay una lucha que cada uno llevamos, es la lucha de lo laboral, la lucha de lo económico. Y a nosotros no se nos puede olvidar esto. Yo lo he enseñado y quiero volverlo a enseñar rápidamente. Mire, Primera de Reyes 17, no lo busque, pero ahí está.
para que lo pueda validar. En el tiempo de la sequía, en el tiempo donde no llovía por muchos años, Dios le da una orden al profeta Elías y le dice que se vaya allá al lado de el arroyo de Keriet, y allí Dios comienza a sostenerlo a través del agua que bajaba por el arroyo, pero también le enviaba cuervos que le llevaban pan y carne. ¿Qué le llevaban los cuervos? Los cuervos. Allí nació la primera McDonald's en la Biblia, la hamburguesa, ¿sí? Pero dice la palabra que llegó un momento donde el cuervo no volvió y el arroyo se secó, y vino nuevamente palabra de Jehová. ¿Vino nuevamente palabra de quién? Que le dijo: ve y levántate y ve a Sarepta, porque le he dado allí orden a una viuda para que te sustente. Iglesia, los medios que Dios utiliza y utilizará para bendecirnos siempre van a cambiar. No estoy diciendo que pueden cambiar, te estoy asegurando que siempre van a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Pero la fuente, que es Dios, siempre seguirá siendo la misma. Tu fuente no es el trabajo es el medio. ¿Aló? Porque hay gente cuando se queda sin trabajo: pastor, me voy a cortar las venas, me voy a morir, ya no vuelvo a la iglesia, ya no quiero nada. Se vuelven una loca, un loco, ¿sí? Claro, yo no estoy desconociendo, escúchame, que sea una noticia que te afecte, que sea una situación que te cambia de pronto la vida momentáneamente, pero no es tu sentencia final. Una ruptura sentimental, no estoy diciendo, no estoy negando que no sea difícil, pero te estoy diciendo que no es la sentencia final. Que hayas perdido un hijo, que te hayan matado un hijo, que se te haya enfermado un hijo, una hija, y que hayan muerto, no estoy diciendo que sea fácil, pero lo que yo te quiero decir hoy de parte de Dios es que no es la sentencia final. Aló. Mire, y cuando uno sigue escudriñando la historia de Mefiboset, uno se encuentra que Mefiboset lo estaba cuidando una nodriza. ¿Quién lo estaba cuidando? Una nodriza. Y quiero que aprovechemos estos minutos que nos quedan para seguir profundizando. Allí en el versículo 4 dice que cuando llegó la noticia de Jezreel de la muerte de Saúl y de Jonatán, dice: y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó ¿cómo? Cojo. Mire, no solamente las malas noticias nos pueden cambiar la vida, no solamente los sucesos inesperados nos pueden cambiar la vida, también nos puede cambiar la vida la torpeza de otros. ¿La torpeza de quién? De otros. Sí. Por ejemplo, a mí me cambió la vida que mi mamá me dejara cuando era pequeño donde una señora que se llamaba Elaine, que me embutía todas las benditas tardes jugo de tomate y árbol, y yo lloraba, hermano, y yo me vomitaba y hijo de madre, y ella no sabía, y yo no le dije, bobito que era, ¿sí? Y yo tengo una cosa que eso me persigue, ese trauma me persigue, y yo a casa que voy por primera vez, usted no sabe qué jugo me ofrecen, de tomate y árbol. No, vea, aquí está Luz Marina, el penúltimo caso de Luz Marina, y yo iba con Gloria. ¿Dónde está Gloria? Entonces voy a visitar Luz Marina, recién estaba yendo a la iglesia, ¿no? Estaba acá, y llego yo y subo allá en el carro, pues allá en Betania, y yo estaba con Gloria haciendo algo, y llega, y no estaba Mario, ¿no? Y llega ella y me dice: pastor, ella toda contenta, y me dice: usted también me ofreció jugo de tomate de árbol, ¿cierto? Así es que lo que le estoy diciendo no es mentira. Y resulta que hoy donde ahí Luz Marina se va a por allá, que no, pastor, venga mi pastor, y sale, y hijo, sube, y ellos viven bien arriba, y se bajó a conseguirse el tomate de árbol, y me prepara el jugo, y yo viendo ese esfuerzo, yo digo: Dios mío, qué cosa tan difícil. Entonces yo le dije a Gloria, le dije: póngase de pie, porque yo me tomo el jugo y nos vamos rápido en el carro. Y yo cogí y hice así. No iba a deshonrar el esfuerzo de Luz Marina, y me tomé el jugo, y yo lloraba, y yo me monté en el carro así, ya me iba a vomitar. Qué cosa tan horrible. Pero la torpeza de otros, sí, la torpeza de otros.
Quizás la torpeza de un papá que no fue entendido te marcó la vida. Quizás la torpeza de una mamá que no fue entendida te cambió la vida. Quizás la torpeza de un hermano te cambió la vida. ¿Sabe que yo he escuchado casos donde la gente fue cambiada porque quizás tuvieron un papá que cuando les castigaban prendían la plancha y se la colocaban en las piernas o en las manos? Y eso les cambió la vida. Eso les dañó la vida, les dañó la autoestima. Como la nodriza. Ella tenía algo grande en sus brazos. Y yo quiero que me entiendas proféticamente. Porque quizás uno ha sufrido la torpeza de una nodriza. Pero yo quiero que tú entiendas que tú también eres una nodriza en el reino. Aló. Y que Dios ha colocado cosas valiosas, grandes y poderosas en tus brazos. ¿Cuántos dicen amén? Y no puedes actuar con torpeza, iglesia. Mire, cuando uno estudia la vida de la nodriza nos enseña varias cosas, iglesia. Lo primero, la nodriza nos enseña que nada bueno puede suceder cuando actuamos con temor. Escúchelo, se lo repito. La nodriza nos enseña que nada bueno puede suceder cuando ¿qué? ¿Cuántas decisiones tú has tomado? No por la fe, sino por el temor. Yo quiero que tú te preguntes eso. Nada bueno, nada bueno. ¿Por qué la nodriza se tropezó? Porque ella estaba llena de miedo. Estaba llena de temores. Ella tenía una película en la cabeza que ahorita más adelante le voy a decir el por qué. Pero yo quiero que tú seas consciente, porque levanta tus manos. Tú estás pasando por muchas cosas, pero no puedes darte el lujo de tomar decisiones por el temor, por el miedo, por la inseguridad que sientes, sino que el Espíritu Santo te dice: toma decisiones por la fe que he plantado en tu corazón. Mire, yo le aconsejo algo, consejo práctico. Si usted no tiene la fe para hacer algo, no lo haga. Porque primero estarías desagradando a Dios, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Y si no tienes fe para tomar esa decisión, te va a pasar lo de Pedro cuando estaba en la barca y dice que en medio de la tormenta se le aparece a Jesús caminando en medio del mar, en medio de la tormenta, y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda palabra para que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y dice la palabra que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, pero comenzó a distraerse. Ojo con los distractores, iglesia. Y cuando comenzó a poner su mirada en cosas que no eran Cristo, dice la Escritura que comenzó a hundirse. ¿Sabes por qué nos hundimos muchas veces en medio de las pruebas? ¿Sabes por qué nos hundimos muchas veces en medio de los procesos? Porque hemos dejado de poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Aló. Pero la nodriza, vuelvo y le digo, nos lleva a pensar, a reflexionar y a ser conscientes de las cosas o personas valiosas que Dios ha colocado en nuestras manos. ¿En dónde? En nuestras manos. Por ejemplo, yo creo que aquí hay personas que Dios ha colocado cosas valiosas en sus manos, como por ejemplo una profesión, una carrera, un trabajo, hijos, quizás un matrimonio, aló, un ministerio, una economía, un hogar. Son cosas que Dios te ha colocado en los brazos y que Dios espera que tú puedas cuidar, que quizás irónicamente no te cuidaron a ti. Qué difícil es ser padre. Qué difícil es cuidar un hijo, una hija, cuando uno no fue cuidado. ¿Es así o no es así? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Qué difícil es cuidar a una hija cuando uno no la han cuidado. Qué difícil es cuidar un matrimonio cuando quizás en la familia uno no tiene referentes exitosos o de bendición del matrimonio. ¿Sabe por qué hay gente que no se casa hoy, Don Ey? Porque están como Mefiboset. Están quebrados, están marcados porque literalmente le tienen pavor al matrimonio.
Porque ven a su familia y la tía Pepita divorciada, la tía Pepita 2 divorciada, Pepito el otro tío divorciado, los hermanos divorciados, y el pastor diciéndome que me case y que agrade a Dios. No. ¿Pasa o no pasa? Dígale a la persona que está a su lado, le están hablando, mompa, dígale, le están hablando, chúselo. Y si usted está allí con el novio, yo espero que sea novio y no movio o movia, dígale, ¿el anillo para cuándo? Aproveche la unción. Jenny Chucia Junior allí, dígale, ¿qué te pasa? Reacciona, ¿sí? Y si usted es una culicagada de 14 años, señorita, hay que esperar bastante, ¿yo? No se emocione. Mire, lo otro es, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios ha colocado en nuestros brazos? Aló. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabe qué nos enseña la nodriza, iglesia? La nodriza nos enseña y nos habla de la responsabilidad que tenemos en el reino. Y que lo que hagamos para bien o para mal tiene consecuencias. Escúcheme bien con esto. A la nodriza le asignaron un trabajo. Era cuidar al príncipe, al sucesor del reino. ¿Lo hizo bien o lo hizo mal? Lo hizo mal. ¿Por qué? Porque se me parrandeó el muchachito. Y si bien Dios, como lo vamos a ver más adelante y lo vamos a ver en estos domingos, pudo restaurar a Mefiboset, él siguió siendo lisiado de los pies. ¿Fue restaurado del alma? Sí. ¿Fue restaurado del corazón? Sí. ¿Fue restaurado en su fe? Sí. Pero yo hago una pregunta, ¿siguió lisiado o no siguió lisiado? Siguió lisiado. Porque aquí es donde yo quiero que comprendamos algo también, iglesia. Y es que el Señor perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos. ¿Cuántos saben eso? Pero las consecuencias las asumimos nosotros. Recuerdo ahorita me coloqué en contacto con una chica, me contactó yo creo que fue la primera ovejita que yo tuve hace 23 años. Y me contactó por Instagram. Y me dijo, hola, ¿cómo estás? Y charlamos un rato allí, testeamos un rato. Y ya tiene dos hijos, una hija. Tiene 19 años. No, esa es la menor, 19, la otra tiene como 23, sí. Y yo decía, wow, ya sos una mamá de una parejita de hijos de 23 y 19 años. Pero me acuerdo una situación particular con ella. Y es que la mujer era cujicaliente. Sí, era proclive a la fornicación, para que me entiendan. Y yo me acuerdo que y yo le decía, mira, eso tiene consecuencias, eso no es de Dios. Y una vez ella me llamó y me dijo, ve, ¿dónde estás? Yo le dije, en la casa, en el barrio donde yo viví en mi infancia. Y ella me llegó, Lady Johanna, con una petición bien particular. Ella me dijo, Jonathan, yo quiero arrepentirme ya de mi pecado. Y yo quiero orar, yo quiero que ores por mí, quiero que oremos porque yo ya voy a abandonar la fornicación. Y yo dije, esto está como sospechoso. ¿Cuántos saben que hay gente que se le acerca con cosas y uno dice, a este cuento le falta un pedazo, ¿no? Entonces yo dije, listo, vamos a orar. Pero cuando yo fui a orar, Carlos, ella llegó y me dice, pero yo le puedo pedir un favor. Como yo hoy me voy a comenzar a arrepentir, yo quiero que ores por mí, como buen caleño, ¿no? Que ores por mí para que yo no vaya a estar embarazada. Y a que no sabe cómo estaba la china. Dígalo. Estaba preñada la china. Y yo le dije, no, tú me estás diciendo que llore por ti y que le pida al Padre, al Creador de la vida, que mate presuntamente una criatura que está emergiendo dentro de ti. Dígale a la persona que está a su lado, así no es. Dios perdona nuestros pecados, pero las consecuencias de ellos los asumimos ¿quiénes? Nosotros. Yo te pregunto, mira, la nodriza, vuelvo y te lo repito, nos enseña y nos habla de la responsabilidad que tenemos en el reino. Tú tienes responsabilidad. Si no sabías, hasta hoy yo te vengo a desayunar, yo te vengo a decir que tú tienes responsabilidades en el reino de Dios. Aló.
que tú tienes responsabilidades. Si tú eres mamá o papá, tú tienes responsabilidad con ese hijo, con esa hija, con esos hijos de parte de Dios. Aló. Si tú estás casado, si tú fuiste al altar, si tú recibiste la bendición de Dios en el altar, en tu matrimonio, tú tienes una responsabilidad por ese matrimonio delante de Dios. Aló. Si tú vives todavía y así no vivas, porque la responsabilidad no termina. Si tú tienes una familia, si tú tienes un papá, una mamá, unos hermanos, tú eres responsable de ellos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Dios te ha dado una microempresa, un negocio, un emprendimiento, un taller, tú tienes una responsabilidad. El problema es que crecimos con una mentalidad de cero responsabilidad. ¿Sí sabía eso? Por eso es que hoy estamos viendo que vemos jóvenes que se juntan a vivir y no tienen responsabilidad, no tienen sentido de responsabilidad. Quizás mamá, usted tiene 50 años y tiene a el bebecito en su casa de 30, 35, 40, no sé. Y no se ha ido de hotel mamá. Y bueno, usted lo recibe por amor, pero ¿y la responsabilidad es que es así o no es así, Elsa? Hay responsabilidades. Y si no puede contribuir económicamente, pues oficio tiene que hacer papá. Y si no le gustó el oficio que hay que hacer en la casa, pues ahí está la puerta. Yo como su pastor le autorizo que lo haga y que lo diga. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y mientras el culicagado o la culicagada vive en su techo, se hace lo que usted diga. Y yo espero que lo que usted diga sea la palabra de Dios. Mire, todo tiene consecuencia. Mire, la nodriza nos debe llevar a pensar en cuánta gente Dios ha colocado en nuestro camino y qué hemos hecho con ellos, ¿sabe? Dios todos los días coloca personas en nuestro camino para que nosotros seamos intencionales y podamos llevarlos a los pies de Jesús. Pero también daremos cuenta de esa gente que Dios ha colocado día a día en nuestro camino y que nosotros hemos guardado silencio. Nos hemos avergonzado de Él, quizás de Jesús, y no hemos hecho nada. Usted tiene que aprender a ser intencional. Dígale a la persona que está a su lado, sea intencional. Vea, yo hasta para comprar una libra de carne yo soy intencional. Yo la programo, digo, necesita la pastora una libra de carne, una pechuga y yo llamo a Mario, vamos a hacer un domicilio y vamos a comprarlo aquí porque de aquí puedo visitar a esta familia, aquí puedo visitar a esta persona, aquí estoy invitando a esta persona en la iglesia que todavía no ha ido y si nos damos la vueltica podemos orar de pronto si nos encontramos a tal persona. Eso es ser intencional. Ser intencional para el reino de los cielos. Mire, la nodriza, escúcheme, la nodriza, no voy a alcanzar a predicar, apenas estoy en la introducción, hermano. Pero la nodriza nos debe llevar, ¿sí? Nos debe llevar a pensar y asustarnos del hacer las cosas apresuradamente. ¿Qué dice la palabra? Que la nodriza tomó a Mefiboset, lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, ¿cómo? Apresuradamente se le cayó. Aquí yo quiero hacer un ejercicio para que usted me entienda esto. Entiéndame esto, por favor. Hoy nos vamos a enfocar solo en la nodriza. Después seguimos con Mefiboset. Cristian, ven acá. Carlos, ven acá. Sí, otro que sea. No me vinieron los pollos de la iglesia. Cájeme aquí. Aquí. Mirando hacia allá. ¿Listo? Junior, venga acá también. Venga aquí. Hágame aquí en esta línea, vea, en esta línea de aquí. Vea, yo quiero que usted entienda esto. Porque este principio quizás te puede cambiar la vida. Entonces ustedes van a ser atletas. ¿Ustedes alguna vez han visto los 100 metros planos? ¿Cuál es la postura de los atletas? Postura, por favor. Eso. Usted le está craqueando la espalda, mijo, me dice si yo lo cambio. ¿Sí? ¿Está malito? ¿No? ¿Está bien? Ah, bueno. Esta es la postura. Ojo. La nodriza salió apresuradamente. ¿Cuántos alguna vez practicaron natación? Levánteme la mano. Natación. Usted me va a entender también. Y los que han visto
en las Olimpiadas, las pruebas de atletismo, también lo va a entender. Entonces ustedes van a hacer un mini pique, no me vayan a romper esto aquí, pues ustedes van a hacer un piquecito hasta acá, ¿sí? Entonces, en sus marcas, el primero que llegue se gana un premio. ¿Listos? Y ya. ¿Qué hizo él? Y en una competencia legítima, ¿qué le pasa a él? ¿Qué le pasa? Dígalo fuerte. Descalificado. ¿Está viendo? Yo sabía que uno le iba a embarrar. Eso era profético. No pensé que era el purito, pero bueno, ¿sí? Miren, ¿qué pasó? Se apresuró y ¿qué pasó? Descalificó. Pero ojo que aquí viene el código para que usted lo anote. ¿Lo quiere anotar? Miren. Apresuradamente, de un modo apresurado, que hace las cosas antes de ¿qué? De tiempo. Pero rápido es quien se mueve a una gran velocidad o rápidamente. ¿Sabe cuál es el tema? ¿Y cuál es el código? Que cuando tú te apresuras, te descalificas en el propósito. Pero eso no significa que tú tengas que correr. Cuando tú partes legítimamente, no significa que no te tengas que mover con rapidez. ¿Me está entendiendo? ¿Está entendiendo? O sea, Dios está diciendo, no te apresures, no hagas las cosas antes de tiempo. Pero tampoco te está diciendo que seas una lenteja. ¡Aló! Dígale a la persona que está a su lado, deje de ser lenteja. Si tiene cara de lenteja, póngale manos, haga algo. Iglesia, ¿me está entendiendo? O sea, ¿qué es lo que Dios nos dice? Para ganar tenemos que ¿qué? Que movernos rápidamente y a gran ¿qué? Velocidad. Porque ¿cuál es el problema, Jenny? Que hay gente que se va al otro extremo y es en el tiempo de Dios, pastor. Y uno le dice, vení. ¿Cuándo vas a estudiar? En el tiempo de Dios. Y ya van 40 años. ¿Y cuándo vas a estudiar? En el tiempo de Dios. No. Las cosas como tienen que ser, Lady. ¿Usted me hizo caso? ¿Sí o no, China? ¿Cierto? Una vez le dije a Lady Johanna, le dije, en el trabajo, yo te voy a decir, usted sabe que cuando a mí, yo mantengo siempre modo profeta, pero cuando se me sale el más que profeta, o se arregla o se va de la iglesia. Yo lo tengo claro y yo no tengo dolor con eso. Y una vez yo le dije a Lady, en el trabajo que estás, vas a estar estancada. Yo quiero que tú te pongas a estudiar, que te pongas a capacitar y vas a ver cómo las cosas han mejorado. Y nos encontramos este año, ¿no? Y tú me dijiste, pastor, gracias, porque yo tomé ese consejo y gracias a eso me preparé, estoy estudiando y ahora está trabajando. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Pero ¿cómo deben ser las cosas? Rápidamente. En la natación, haga pose de natación. No les voy a pedir que claven aquí. ¿Cómo son los que nadan? Se haga cuenta que tiene la tangaloneta, pues, no narizona, o sea, un traje de baño decente, ¿no? Oiga, yo que una de las cosas que quedé traumado con mi esposa, ¿te acuerdas, amor? Un reencuentro en el año 2002, 2003. Estábamos en Jamundí, iba saliendo uno de los líderes de la iglesia, un manguis que con una narizona roja, hermana. Yo, uy, qué porquería. Yo fui y le dije, no, papi. No, yo no pude dormir en 15 días, Lina. Fui un Mefiboset, quedé traumado. La piscina, ¿cómo es? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Usted sabe, Antonio, tú sabes, el que se pasa, el que se tira, ¿qué le pasa? Que se tira apresuradamente, ¿qué le pasa? Descalificado. Ya Cristian ya ni hace la pose porque le da miedo. ¿Sí? Gracias, muchachos, démosle un aplauso a estos atletas. Tienen puro porte de atletas, en el nombre de Jesús. Mira, voy cerrando esta parte, pero me entendió el código. O sea, no es que haga la... Y miren lo que dice Proverbios 21:5. Vamos rápidamente a la palabra. Proverbios 21:5. ¿Ya lo tiene? Yo se lo voy a leer en varias versiones. Ya lo tiene, Proverbios 21:5. Lo puede leer en voz alta
a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Léalo. Más fuerte. ¿Todo el que qué? ¿Desierto a dónde va? ¿Sabe que eso es fuerte? Porque quizás muchos de los estados de pobreza espiritual, de pobreza emocional, de pobreza sentimental, de pobreza material, ¿sabe que es el resultado de una decisión, como dice el proverbista? Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va ¿a dónde? ¿A dónde? Mire lo que dice la Biblia de las Américas. La versión dice: los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo lo que se apresura ciertamente llega a la pobreza. La Nueva Versión Internacional dice: los planes bien pensados, pura ganancia; los planes apresurados, puro fracaso. La Nueva Traducción Viviente dice: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Wow. Los planes cuidadosos, la PDT, tienen éxito. Los que se hacen de afán, ¿llevan a dónde? ¿A dónde llevan? Al fracaso. Entonces, terminamos afectando personas, terminamos arruinando proyectos, terminamos perdiendo recursos. ¿A causa de qué? De apresurarnos, de tomar decisiones apresuradas. La nodriza tomó una decisión apresurada y por eso se equivocó y afectó a otro, a Mefiboset. Termino con esto. Sí, quiero terminar con esto. Usted se ha preguntado y debería preguntarse el por qué. Diga conmigo, ¿por qué? ¿Por qué la nodriza salió apresuradamente? ¿Te has preguntado? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Pero ¿por qué si está en la casa del rey? ¿Por qué? ¿Por qué si el que al morir Saúl y al morir Jonatán, ¿quién iba a ser el sucesor y que evidentemente fue el sucesor de ellos? ¿Quién fue? Fue David. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué se fue? ¿Se acuerdan del tema? O sea, ellos no se metieron al palacio. Escúcheme, es que si los enemigos se habían metido al palacio, y claro, pues uno corre porque uno dice, me van a dar. Pero la guerra estaba cientos de kilómetros. ¿Por qué corrió? ¿Sí? Le voy a decir el por qué. Ponga atención. ¿Cuál fue el motivo por la cual la nodriza salió huyendo apresuradamente? Y en el motivo hay una gran enseñanza, iglesia. Se lo voy a simplificar. El problema es que era la tradición decía, la tradición que se utilizaba en esa época, era que cuando un rey moría y se había ungido otro rey y había otro rey en el ambiente, en el escenario, se tenía que matar a toda la casa del rey y no dejar ningún sobreviviente, para que ninguno de esos descendientes de ese rey que había muerto se levantara en resentimiento y en odio e hiciera golpe de estado al nuevo rey. ¿Me está entendiendo? Por eso era lo normal. Entonces se acababan hasta los niños, o sea, todo se eliminaba. ¿Para qué? Para que no saliera un resentidito por allí que después fuera a tomar venganza por lo que le habían hecho a la casa de su padre. ¿Estamos claros allí? Eso era lo que pasaba normalmente. Pero vuelvo y le digo, por eso vuelvo y le repito, ¿quién era el que iba y el que tomó evidentemente el reinado de Israel? David. ¿Y eso qué significa? ¿Y cuál es la enseñanza, iglesia? Interesante esto. Ojo que le voy a romper la cabeza. La nodriza creció y compartió en el palacio con David. Y la nodriza vivió en el palacio con David, pero no conoció a David. Eso es lo mismo de muchas personas
que pueden venir a la iglesia y no conocen a Dios. Aló. O sea que cuál fue el problema de la nodriza, que la nodriza nunca se atrevió a tener relación con David. Recuerde que David tenía el corazón conforme al de ¿quién? Al de Dios. Entonces no tenía relación con el rey David y no conoció entonces a David y a su corazón. El problema, y aquí es donde viene la palabra clave, que es relación. El problema de no relacionarse, ¿sí?, hace que yo tenga una imagen incorrecta de las demás personas. ¿Sí le ha pasado a eso, sí o no? Sí, a mí me ha pasado. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando vino Alexandra, ven Alexandra, Alexa, ven. ¿Sí? ¿Sí? Yo al principio cuando vi a Alexandra yo era así, ay, no, esta niñita no, yo soy sincero, yo no la quería. ¿Sí? No la quería. No, yo soy sincero, ya. Porque la China llegó en un momento de nuestra vida, de mi vida, de nuestra iglesia, donde la China llegó a traer, haga la garra ahí hacia Cristian, haga la garra, hágala así. ¿Sí? Entonces, claro, yo la veía a ella como la China que me iba bastante, que me ha costado levantar este culicagado, hermano. Sí, pastor, ¿cómo vamos? Usted vea, flaquito, ojeroso, aguantaba hambre, ¿sí? Yo nunca he dicho que estaba en la droga, ¿no? Yo quiero aclarar públicamente, ¿no? Pero parecía, ¿no? Porque él era pastor. ¿Cómo está? Se me tocó enseñarle hasta hablar y todo. Entonces, claro, yo veía a esta india culicagá, yo decía, esta hija del diablo, ¿sí? Pero yo no tenía relación con ella. Mírame, Alexandra, yo no tenía relación. Ni ella tenía tampoco relación conmigo. Pero cuando yo comencé a darme la oportunidad, porque eso sí tengo yo, ¿no? Yo prefiero equivocarme por confiar, y de hecho me he equivocado muchas veces, porque he confiado en gente que no vale la pena. Pero yo prefiero equivocarme por confiar que equivocarme por desconfiado. ¿Me está entendiendo? Entonces yo quise darme una oportunidad y comencé, Alexandra, Dios te bendiga, ¿cómo estás? A partir de hoy seré tu pastor. ¿Sí? Y comenzamos a tener una relación, ¿a tener una qué? Y entonces la idea incorrecta que tenía al principio de ella fue transformada porque comencé a tener una ¿qué? A eso sí me tocó sacarle los piojos y todas las cosas espirituales, las liendras espirituales que tenía, formarla, orar. Y ahora yo quiero mucho a Alexandra, ¿cierto que yo te quiero mucho? ¿Sí? ¿Tú me quieres a mí? ¿Sí? Pero ¿qué fue lo que hizo eso? Gracias. ¿Qué fue lo que hizo eso? Escúcheme que aquí está el corazón de esta primera parte. ¿Qué es lo que nos hace conocer el corazón de una persona y sobre todo el corazón de Dios? La relación. ¿Ya? El problema de la iglesia de hoy es una iglesia que no tiene relación con Dios y por ende no lo conoce y comienza a vivir una religión. ¿Aló? Entonces, le tiro el otro código y ya con esto oramos. Mire, recuerden estos dos, con esto cerramos. Mire, no tenemos relación con Dios y por ende hablamos de un Dios que no conocemos. Hacemos cosas, acciones que reflejan y revelan que en realidad no conocemos a Dios porque no tenemos relación con Él. Una persona que tiene relación con Dios, el congregarse no está negociable. ¿Es así o no es así? Una persona que tiene relación con Dios, diezmar y ofrendar para la obra no es negociable. ¿Es así o no es así? Una persona que tiene relación con Dios, el servir a Dios no es negociable. ¿Es así o no es así? ¿Cuál es el problema entonces? No hay relación, no hay una verdadera relación. Es lo que oyes, como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El problema de la iglesia de hoy es una iglesia que quiere conocer a Dios por oídas. ¿Aló? Mire, y termino con este código. Si usted no se relaciona con una persona, usted no conoce a la persona. Y si usted no conoce a la persona, yo le recomiendo que no hable de esa persona. Y esto tan sencillo es lo que más hacemos, ¿no, Cecilia? Hablamos de gente que no nos relacionamos. Hablamos de gente con la cual no nos relacionamos. ¿Me está entendiendo? Y ahí estamos cometiendo un error. Eso en lo natural, pero en lo espiritual también. ¿Cuál es el desafío en esta mañana, iglesia? Que nuestra relación con Dios debe
crecer. ¿Qué es lo que le debe pasar a nuestra relación? Volviendo a la nodriza. David era el hombre que tenía Diana Girlesa el corazón conforme al corazón de Dios. Él no iba a matar a Mefiboset. De hecho, nunca lo mató, porque pasaron los años y la próxima semana estaremos continuando esta historia. ¿Qué hizo David? Vamos a 2 de Samuel capítulo 9 versículo 1. Y se pone de pie mientras busca esta palabra. Segunda de Samuel 9:1. ¿Ya lo tiene? Pasaron muchísimos años. Muchísimos años. Para llegar allá a Segunda de Samuel 9:1. ¿Ya lo tiene, iglesia? Dígame si ya lo tiene. Dijo David. Ya David era rey de Israel, de Judá. Y dijo David, dice la palabra, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y dice la palabra, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Si ve que no fue necesario que la nodriza estuviese huyendo de David, porque si hay alguien que quería y que amaba a Jonatán y a su descendencia era David. Pero como la nodriza creció en el mismo palacio, nunca vio, él veía pasar a David. Él veía cómo David salía y vencía a los gigantes, cómo vencía a los filisteos. Él veía cómo él tocaba el instrumento, el arpa, para ministrar el corazón de Saúl cuando Saúl se endemoniaba y se le alborotaba el chuki. Pero ella veía, pero nunca tuvo una relación con David. Si hubiese tenido relación con David, a pesar de que la noticia hubiese sido tan traumática como lo fue, de que se hubiera muerto Saúl y que se hubiera muerto Jonatán, ella hubiera estado con su corazón dolido, sí, pero hubiera estado ministrándole a ese niño de 5 años llamado Mefiboset, diciéndole, tu abuelo murió, tu papá murió, pero aquí en este palacio queda un hombre llamado David que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Y la historia de ese pequeño niño de 5 años llamado Mefiboset hubiese cambiado. ¿Está entendiendo? Yo quiero invitarte que levantes tus manos y cierres tus ojos. Padre, hoy en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, yo sé que tú has hablado, Dios, y que no podemos cambiar las cosas del pasado, Dios. Si hay cosas que nos han marcado, Señor, y nos hemos identificado durante el mensaje, yo te pido que, Padre, que lo que sea que haya marcado la vida de tus hijos y de tus hijas, hoy comience a ser restaurado. Así como tú extendiste a través de David la misericordia hacia Mefiboset, el bien hacia Mefiboset, yo estoy convencido de que tú quieres hacerle bien a tus hijos, a tus hijas en esta hora, Dios. Que a pesar de las situaciones traumáticas, dolorosas, que nos marcaron, Señor, hay esperanza, Señor Jesús. Y algo nuevo tú puedes hacer. Hay algo nuevo que Dios quiere hacer contigo. Ya deja de estar aferrado al pasado, porque tu pasado no lo puedes cambiar, no lo vas a cambiar, pero sí tienes la posibilidad de comenzar a cambiar tu futuro, tomando decisiones correctas en tu presente, en tu hoy. Señor, gracias te damos, Dios, que podamos aprender a relacionarnos contigo, que nuestra relación contigo pueda crecer. Dile al Señor allí con tus palabras, olvídate de las personas que están a tu lado.
Dígale, Señor, que mi relación contigo pueda crecer, Espíritu Santo de Dios.